Bien, entonces vamos a empezar con una herramienta que se llama la distribución de frecuencias. No menciono qué es estadística porque ese es un tema pues que te lo dejo de consulta, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué es la distribución de frecuencias. Muy bien, vamos a aprovechar entonces un ejercicio que tenemos aquí. Voy a copiar los datos. Voy a copiar los datos para que empecemos a hacer esto. Bien, listo. Ya lo voy a compartir. Entonces vamos a empezar con distribución de frecuencia. Muy bien. Distribución de frecuencia. Hoy. Vamos a mirar pues la distribución de frecuencias. Vamos a hacer este ejercicio primero, Sebastián, de la manera antigua. Y después lo vamos a hacer con la ayuda de Excel, ¿sí? Entonces, primero vamos a mirar pues como el mecanismo, que es lo que tendríamos que hacer en Excel, lo vamos a hacer de manera manual. Primero lo vamos a hacer de manera manual, es muy sencillo. Estos datos, don Sebastián, corresponden a la venta de ollas arroceras, ventas diarias. Este dato son ventas diarias de ollas arroceras que se hacen los días lunes. Entonces, ¿cómo leería uno esa información? Muy sencillo. Este dato 12 quiere decir que el primer lunes se vendieron 12 ollas arroceras. El segundo lunes se vendieron 14 ollas arroceras. El tercer día se vendieron 10 ollas arroceras y así sucesivamente. Ahí tenemos, vamos a ver que tenemos 21 lunes, ventas de 21 lunes de ollas arroceras. Primero que todo, repasemos. ¿Es una variable cualitativa o cuantitativa, don Sebastián? Cuantitativa. Cuantitativa. ¿Discreta o continua? Discreta. Discreta. Muy bien. Entonces vamos bien con el concepto. Es una variable cuantitativa, numérica. Variable, ¿por qué? Porque nosotros no conocemos con ciencia cierta cuántas ollas arroceras se van a vender hoy, viernes. Uno más o menos vamos a ver que uno, ¿para qué sirve la estadística? Uno dice, ya sabemos que máximo tanto, mínimo tanto, y veamos qué porcentaje. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de la distribución de frecuencias? Veamos cuál es el objetivo. El objetivo es resumir la información. Resumir la información. ¿Sí? Resumir la información que puede estar dispersa. Ese es el objetivo. Muy bien. Listo. Vamos a ver entonces que vamos a trabajar 4 distribuciones de frecuencias. ¿Sí? Primero entonces vamos a empezar con el cuadrito. Aquí voy a empezar primero con el cuadrito. La variable es ventas. Y vamos a hacerlo a nivel manual. Simplemente nos fijamos ahí. El modo viejo es cuál es el número menor de todos los valores. El número menor de todos los valores es, en este caso, 10 ollas. O sea, lo menos que vendemos son 10 ollas. ¿Sí?
Después tenemos 11 ollas. Y así sucesivamente podemos mirar que lo más grande serían 14 ollas. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer, la vamos a llamar F sub I, que es la frecuencia absoluta. F sub I, la frecuencia absoluta. Entonces, básicamente, vamos a contar cuántos días, cuántos lunes se vendieron 10 ollas. Lo vamos a hacer a manera manual porque el ejercicio está pequeño, ¿sí? Después vamos a ver que esto es cuando uno tiene 150, 170, 180 datos o más. Esto no es para hacerlo manualmente. Ahí Uno sí sale en utiliza la Excel, ¿no? herramienta que es Excel. Muy bien. Simplemente entonces, don Sebastián, ayúdeme. ¿Cuántos 10 ve usted ahí? 4. 4. Bien. ¿Cuántos 11 ve usted ahí? 5. 5. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Eso es lo que se llama tabular. Se conoce así con el nombre de tabular. Bien, voy a pasar de pantallazo para hacer el cuadrito ya como se lo merece. Pero volvemos a copiar los datos. Entonces vamos a hacer la distribución. Entonces, primero vamos a escribir... Ay, espérate un momentico. La variable ya sabemos que son ollas. 10, 11, 12, 13 y 14. Bien, esta variable, diré, esta primera frecuencia, es muy importante saber qué significa. Esto sería número de días. Esto es muy importante para las interpretaciones. Saber qué significa la frecuencia absoluta. Son número de días. Entonces, como vimos ahora, vimos 4. Quiere decir que hubo 4 lunes que se vendieron 10 ollas. Siguiendo con la información, tenemos 5 lunes que se vendieron 11 ollas. ¿Cuántos lunes se vendieron 12 ollas? 6. 6. Vamos bien. ¿Cuántos lunes se vendieron 13 ollas? 3. 3. Muy bien. ¿Y cuántos lunes se vendieron 14 ollas? 3 también. 3 también. Muy bien. Ya tenemos la primera frecuencia, que es la frecuencia absoluta. Muy bien. La suma de esto va a ser muy importante. Sn se conoce como el tamaño de la muestra. O sea, así en minúscula se conoce como el tamaño de la muestra. No quiero escribir aquí la muestra. Entonces sumemos y esto nos da 21 días. O sea, el estudio nuestro abarcó 21 días. Muy bien. La segunda frecuencia la vamos a identificar con, nosotros la vamos a identificar con F mayúscula. ¿Sí? Y veamos cómo calculamos esta F sub I, que la llamamos la frecuencia absoluta acumulada. Después te escribo en otro pantallazo cada nombre, ¿sí? La frecuencia absoluta acumulada.
Listo. Veamos cómo se calcula manualmente. Muy bien. La primera frecuencia es el mismo primer renglón. O sea, acá nos dio 4. La primera frecuencia absoluta acumulada nos da 4. La segunda se hace lo siguiente. Se coge este 4, se le suma este 5 y nos da como respuesta 9. Ahora la que sigue. Cogemos este 9, le sumamos este 6 y nos da 15. Después a este 15 le sumamos este 3 y nos da 18. Y a ese 18 le sumamos 3 y nos da 21. Acá está el primer chequeo que tenemos que hacer. Este valor tiene que dar igual al tamaño de la muestra. Si no, quiere decir que algo está malo. O sea, ahí está el primer chequeo. La última frecuencia absoluta acumulada nos tiene que dar el mismo tamaño de la muestra. ¿Sí? ¿Entendido esa parte? Sí, ¿Cómo se listo. suma? Listo. Muy bien. Estamos haciendo la parte manual, pero nosotros vamos a utilizar mucho Excel, pues. Pero simplemente es para explicar, pues, cómo viene esto. Viene la tercera frecuencia, muy importante. Nosotros la vamos a identificar de la siguiente manera. La vamos a llamar F sub I minúscula sobre N. ¿Por qué la representamos así? Porque de esa manera sabemos qué vamos a hacer. Bien, vuelvo, repito, hay cosas, y es importante, hay términos estadísticos que no nos hemos unificado en el mundo. En otros países y en otros libros no lo escriben así. Nosotros lo vamos a utilizar esta nomenclatura porque nos recuerda qué hacemos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este primer valor? De la siguiente manera. Simplemente vamos a coger 4 y lo vamos a dividir sobre 21. Generalmente esto se expresa en porcentajes. Entonces, si yo hago 4 sobre 21, me da 0.1905. Lo multiplico por 100 y esto me está dando que este primer valor es 19.5%. Bien, corremos esta rayita para que nos quede más amplio. Listo. Muy bien. El segundo, simplemente para dejar pues sería 5 sobre 21 y en términos de porcentaje sería el 23.08%. Y el que sigue sería 6 sobre 21, nos da 28.57%. Y así el que sigue es 3 sobre 21 y nos da 14.28. Y este se vuelve y se repite aquí. 3.21, 14.28%. Entonces, esta se llama la frecuencia relativa. ¿Sí? Esta pues, ahorita pues lo colocamos las definiciones. Muy bien. Y por último, vamos a calcular más o menos de la misma manera lo que se conoce como la frecuencia relativa acumulada. Ya no es con esta columna, sino que vamos a coger con esta columna. Vamos a coger cada uno de estos valores y los vamos a dividir sobre n.
Veamos entonces, el primero siempre da lo mismo. O sea, el primero si es 4 sobre 21, nos da 19.05. Ahora sí, haceme el favor. Sebastián, ¿cuál es la calculadora tuya? Dividí Sí. 9 sobre 21. Por 100. Esa da 42.85%. Bien, 42 redondeándolo a 2 decimales, 42.86%. 86, sí. Ahora hacete 15 sobre 21. Da 71.43%. Por ciento. Muy bien. Ahora 18 sobre 21. Da 85.71%. Y el último sí es muy fácil. 21 sobre 21. 100. 100%. Ese es otro chequeo. Este siempre nos tiene que dar 100% acá. Muy bien. Veamos veamos algunas interpretaciones que vamos a hacer con este cuadro. Listo, como esto está grabado, entonces lo podemos pasar y vamos a ver pues. Bien, entonces recuerde que estas son las frecuencias que vamos a trabajar. AF sub I lo llamamos frecuencia absoluta. AF sub I mayúscula la llamamos frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? AF sub I sobre N, muy importante, se llama la frecuencia relativa. ¿Sí? Y F sub I mayúscula sobre N la vamos a llamar la frecuencia relativa acumulada. Bien, quiero aclarar que no son las únicas frecuencias que existen, pero son las más utilizadas. Solamente nos vamos a concentrar en estas 4 porque eso no se necesita pues conocer las otras, pues estas son las más utilizadas. Muy bien, otra cosa importante es tener la diferencia que n minúscula se conoce como el tamaño de la muestra. Cuando nos hablan de n mayúscula, ojo, esto es muy importante, esta diferencia. Una cosa es n minúscula y otra cosa es n mayúscula. Cuando nos hablan de n mayúscula, nos están hablando el tamaño de la población. Entonces, muy importante, don Sebastián, tener en cuenta dos concepticos. ¿Listo? Listo. Entonces tenemos las distintas frecuencias, entonces tenemos la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. Mayúscula sería la frecuencia absoluta acumulada. La minúscula sobre n sería la frecuencia relativa.
Generalmente siempre lo coloquemos en porcentajes, es lo más usual. Y tenemos la frecuencia relativa acumulada, que también la expresamos en porcentaje. Y lo más importante aquí es tener en cuenta la diferencia. Cuando nos muestran n minúscula, nos están hablando de un tamaño de la muestra. Y cuando nos hablan de n mayúscula, es un tamaño de la población. Hago aclaración, ¿qué es eso? En estadística es muy común uno hablar de dos términos: censo de la población. ¿Qué es el censo de la población? Es un estudio donde se investiga con todos los elementos, o con todos los habitantes, o con todos los componentes de la población. O sea, el estudio se realiza con todos los elementos. ¿Qué tiene de inconveniente el censo? Pues el censo es costoso, requiere mucho tiempo, ¿sí? Bien, entonces, cuando nos dicen, vamos a hacer un censo de población, ya sabemos que es un proceso que demanda tiempo, es costoso. ¿Qué es lo más habitual? Hacer en una investigación es trabajar con una muestra. Una muestra, simplemente el estudio se realiza con una pequeña o con una parte de la población. El estudio se realiza con una parte de la población. ¿Qué tiene de ventajas? Tiene la ventaja de que es menos costoso, menos tiempo. Pero hay que tener mucho cuidado al escoger la muestra. O sea que el cuidado es en la escogencia de una muestra representativa. Ahí está la clave de un estudio. Es que escojamos de una manera muy bien la muestra representativa. Ahí está la clave de los estudios. ¿Cómo se escogió la muestra? Muy bien. Entonces, cuando uno trabaja con toda la información, uno habla de N. O sea, N acá es el tamaño de toda la población. Cuando estamos hablando de muestra, trabajamos con N minúscula, que es el tamaño de la muestra. Muy bien. Ahí pues también hicimos pues claridad de que es muy importante trabajar con el censo de población y la muestra. Nosotros normalmente en estadística, obviamente, trabajamos mucho con la muestra. Esto se hace cuando la población es muy pequeña. Entonces no justifica sacar una muestra. ¿Sí? Ejemplo, una población pequeña puede ser cuando yo digo, voy a definir la población como el grupo de estudiantes de estadística inferencial. Voy a hacer un estudio a los estudiantes de estadística inferencial. Eran 10 estudiantes. Pues muy fácil, me queda muy fácil hacerles un censo ahí, averiguarle a los muchachos cuál era la mejor hora para dar la clase. Son 10.
pregúntele a los 10. ¿Por qué? Porque la población es muy pequeña. Pero si yo quiero hacer un estudio y yo defino la población ya todos los estudiantes de la facultad, y estamos hablando de 600 personas, ¿cuál es la hora más conveniente de dar estadística? ¿Por la mañana, al mediodía o por la noche? Pues obviamente yo en ese estudio prefería sacarlo con base en una muestra. ¿Sí? Porque ¿cuánto me costaría preguntarle a los 650 estudiantes de la facultad cuál es la mejor hora para dar estadística? No, más bien cojo una muestra bien representativa, bien elegida, bien escogida, y con base a ese estudio defino, hombre, estadística es mejor darla por la mañana. Listo, entonces programemos estadística por la mañana. ¿Sí? No al mediodía. Muy bien. Ya los de la noche, porque solamente la pueden ver de noche. Entonces, listo. Entonces, se programa estadística por la mañana y estadística por la noche, pero nunca estadística ni por la tarde ni al mediodía. ¿Sí? ¿Me entendiste esa parte, Sebastián? Muy importante. ¿Cuál es la ventaja de una muestra versus un censo de población? Pero vuelvo y repito, cuando la población es pequeña, uno puede hacer el censo. Cuando de pronto el estudio abarca una ciudad como Medellín, ¿qué opina el ciudadano de Medellín sobre esta crisis del coronavirus? Es difícil preguntarle a todo el mundo. Entonces, más bien se toma una muestra. Muy bien, sigamos entonces. Lo más importante ahora es las interpretaciones. Veamos pues las interpretaciones ¿cómo la interpretamos? Interpretaciones. Vamos a dar una interpretación de cada una. Bien, si yo digo F3, cuando yo estaba haciendo el cuadro F3, F1 corresponde a la frecuencia absoluta del número 10, F2 corresponde a la frecuencia absoluta del número 11 y F3 en este caso es la frecuencia absoluta del número 12. La respuesta ahí eran 6 y en este caso son 6 días. ¿Cómo interpretamos esto? De la siguiente manera. Entonces podemos decir, tuvimos 6 días lunes, donde se vendieron 12 ollas arroceras. Esa sería la interpretación de la frecuencia absoluta. 6 días, por eso es muy importante saber qué significa la frecuencia absoluta, en este caso son días. Lo que nos quiere decir la interpretación es que tuvimos 6 días lunes donde se vendieron 12 ollas arroceras. Vamos a hacer la misma interpretación a ese mismo nivel de F3. ¿Cómo se interpreta una frecuencia absoluta acumulada? La respuesta que obtuvimos en su momento eran 15. Y son 15 días. Pero veamos cómo se interpreta una acumulada. Entonces aquí decimos, tuvimos 15 días lunes donde las ventas están, ojo, están entre el número menor de ollas vendidas. Lo menor que vendemos son 10 ollas. Y recuerde que este F3 corresponde a 12. Entonces decimos, tuvimos 15 días lunes donde las ventas están entre 10 y 12 ollas arroceras. Entonces es muy importante.
En la frecuencia absoluta acumulada, en la interpretación siempre va a estar la palabra entre. Siempre comenzamos con el menor valor y con el valor que corresponde al renglón que estamos interesados, que en este caso, como es el 3, es la de 12 ollas. ¿Sí? Entonces, tuvimos 15 días, lunes, donde las ventas están entre 10 y 12 ollas arroceras. Veamos cómo vamos a interpretar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa que calculamos en este caso es de 28.57%. ¿Cómo lo interpretamos? Lo interpretamos de la siguiente manera. Entonces lo interpretamos así. El 28.57% de los días. Por eso es muy importante saber qué es la frecuencia. El 28.57% de los días se vendieron 12 ollas arroceras. Entonces vuelvo y repito. El 28.57% de los días se vendieron 12 ollas arroceras. Muy bien. Y veamos por último cómo interpretamos la frecuencia relativa acumulada, que para ese renglón nos dio 71.43%. 71.43%. Entonces volvemos a empezar lo mismo, decimos. El 71.43% de los días se venden, o otra vez la palabrita mágica, entre el menor, que es 10, y el renglón que corresponde, que es de 12 ollas. El 71.43% de los días se vende entre 10 y 12 ollas arroceras. Ahí tenemos las interpretaciones de las frecuencias cada una. Entonces volvamos a repetir la interpretación. ¿Cómo interpretamos la frecuencia absoluta? Simplemente decimos, tuvimos 6 días, lunes, donde se vendieron 12 ollas arroceras. Así de sencillo. La acumulada, muy importante notar la diferencia entre la acumulada. Decimos, tuvimos 15 días lunes, donde las ventas están entre el valor menor que se presentó, que fue 10, entre 10 y 12 ollas, porque F sub 3 corresponde a 12. 12 ollas arroceras. Tuvimos 15 días lunes, donde las ventas están entre 10 y 12 ollas arroceras. Veamos la frecuencia relativa. 28.57 fue el resultado. ¿Qué quiere decir? El 28.57% de los días lunes se vendieron 12 ollas arroceras. Y veamos la acumulada, que la respuesta es 71.43. El 71.43 de los días se venden entre 10 y 12 ollas arroceras. Muy bien. ¿Listo? Don Sebastián, ¿inquietudes? No, profe, todo está claro. Muy bien. Listo. ¿Tienes habilitado el archivo de Excel que te mandé?
No, si quieres dame un segundito y lo abro. Listo. Mientras lo va cargando, yo lo voy trayendo acá a colación. Listo. Datos yo miro cuál. ¿No sabes de pronto en cuál de todos los correos que me mandaste está? El que dice ejercicios de estadística. Ejercicio. Esto de acá lo está abriendo. ¿Listo? Sí, ya abrió. Muy bien. Listo, pues. Muy bien. Entonces, vamos a hacer ya con Excel cómo se haría con la ayuda de Excel. Y vamos a utilizar entonces funciones que nos facilitan la vida, don Sebastián. Bien, vamos a hacer el ejercicio con el día martes. ¿Sí? Listo. Ahorita hacemos el lunes, pero el día martes, vamos a hacer el día martes. Si yo quiero saber cuántos datos hay, no los tengo que contar manualmente. Yo le puedo decir a Excel, muy sencillo, existe una función que se llama contar, ¿sí? La función que vamos a utilizar para determinar el tamaño de la muestra se va a llamar contar. La función se llama contar. ¿Qué es lo que le tengo que decir a Excel? Cuénteme. Y entonces señalo acá el primer valor. Cuénteme cuántos valores hay en este espacio entre B4 y B24. Entonces simplemente yo le digo contar B4, 2.B24 y ya automáticamente Excel me dice son 21 datos. Entonces vuelvo, repito, la función. La función contar es la que me permite en un momento dado saber cuánta información hay ahí. Ya sabemos que eran 21, pero simplemente queremos mostrar la función contar. ¿Sí? Listo. Bien, todas las funciones en Excel se recomiendan empezar o con más o con igual. Yo generalmente empiezo siempre con igual, para que sepas. ¿Sí? Muy bien.
Queremos saber, sin tener que buscar, cuál fue el día martes que se vendió menos. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a utilizar una función que en Excel me determina cuál es el valor mínimo. Entonces, esa función se llama mínimo. M-I, min. Y simplemente yo le tengo que decir, búsqueme el valor mínimo entre la celda B4 y B24. El valor mínimo sin tener que ponerme a mirar. Ya sé que se vendieron 6 ollas. 6 ollas. Muy bien. Ese es el valor mínimo. Ahora el valor máximo. Entonces la función, entonces vuelvo y repito la función se llama min. Listo. Ahora veamos la función que me maximiza. Más, lo hacemos desde la 7 hasta la B24, perdón, B4, B24, y sé que la venta máxima fueron 11 ollas. Entonces vamos a hacer el cuadrito acá. Entonces yo sé que son 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? ¿Entendido esa parte, Sebastián? Sí. Muy bien. Listo. Ahora vamos a mirar, en vez de contar manualmente, bien, vamos a mirar dos caminos. Este es un poquitico, pues, para que conozcas que existen estas funciones en Excel, pero el camino que vamos a utilizar más va a ser el segundo. Pero vamos a mirar este camino. Bien, vamos a hablar, y aquí quiero compartir, vamos a hablar de una función que existe en Excel que se llama contar.si. Esa función me va a contar cuántos elementos en un espacio, en este caso va a ser de B24, perdón, de B4 a B24, punto y coma. Entonces, primero le señalo, búsqueme entre qué valores. Y le voy a decir, búsqueme cuántos valores hay iguales a 6. Cierto que ahí también se puede poner mayor o menor, pues, aunque no es en este No, caso, pero se puede poner en la lo que función. pasa es que en mayor y menor resulta que me va trayendo la acumulada. Acá Ah, yo, sí, también se puede poner, pero en este caso específico necesito que sí, sí, en sea este caso es igual, sí. los iguales. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar esa herramienta, vuelvo y repito, para tabular fácil una encuesta o para tabular unos datos, se puede utilizar, se puede utilizar. Vuelvo y repito, vamos a mirar que existe otro camino. Este sería como el camino intermedio. Entonces vamos a construir la función acá. Entonces le vamos a decir contar punto sí. Entonces le vamos a decir cuénteme en este espacio. Inclusive, como siempre el espacio va a ser B4, B24 para todas las celdas, una forma de fijar esas celdas es dándole F4. ¿Sí? Ahí lo que estoy fijando Sí. siempre en la fórmula es que siempre ese espacio va a ser igual entre B4 y B24. Yo lo fijo hundiendo F4. ¿Sí? Ahora sí, comillas, igual a 6.
cierro comillas, cierro el paréntesis. Entonces, la función se llama así, contar puntos y B4 fijo, 2 puntos B24, punto y coma, porque nos lo pide la función así, que sea punto y coma. Aclaro, hay computadores que cambian el punto y coma por coma. Uno sí tiene que estar pendiente de la función. Igual a 6. ¿Y qué nos está diciendo ahí? Que Nos solo hay un ponemos 6. a buscar, solo hay un día que hubo 6 y ya no lo calculó. Ahora básicamente lo que vamos a hacer, Sebastián, es que le vamos a decir al computador, cópieme, pégueme. Voy a tener que cambiar que en vez de 6, búsqueme los que son iguales a qué. 7, dependiendo del número. Acá, los que son iguales a qué. A Ahí a 8, 8, a 9. a 9, a 10 Sí, y a 11. ¿Sí? eso. Entonces, mírate pues que la función, esta es una función que sirve mucho para encontrar casos. Contar sí, en qué espacio y cuál condición. Vuelvo, repito, menor o igual también. Ejemplo, acá podemos decir, cójame las acumuladas. Y entonces en vez de que me pongan igual, pónganlo menor o igual. Acá, menor o igual. Acá, menor o igual. Acá, menor o igual a 9. Acá, menor o igual a 10. Y acá, menor o igual a 11. ¿Qué hicimos? Con el menor o igual, Sebastián, Sí, encontramos fue la frecuencia absoluta que acumulada. acumulada. Eso. Mire que haciendo el cuadro, este es 1 más 2, 3. 3 más 6, 9. 9 más 7, 16. 16 más 4, 20. Y 20 más 1, 21. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. Recuerde que la frecuencia relativa es este valor dividido el tamaño de la muestra. Como siempre va a ser esa celda, fijémosla, con F4. Y ya lo había puesto para que nos sacara porcentaje, ¿sí? Ya el programita ya venía contemplado que ese resultado lo iba a sacar en porcentaje. Y ahora simplemente copiamos y pegamos. Entonces vuelvo, repito la fórmula. La fórmula es muy sencilla. Va a coger el valor del frente y siempre lo va a dividir sobre L21 fijo. Y lo copiamos y lo pegamos. ¿Sí? Sí, Muy bien. Y por último, esta cómo lo vamos a calcular. Recuerde que cogemos la acumulada y la vamos a dividir entre 21, con entre 21. el N, sí. Y siempre lo dejamos fijo con F4. Simplemente copiamos y pegamos la fórmula. Entonces ahora veamos cómo le interpretamos. Don Sebastián, ¿cómo interpreta usted este valor? Ese valor el 7. Estos son ollas arroceras vendidas el día El día martes. martes.
Sí. ¿Cómo interpreta usted ese? Mm, Entonces hubieron 7 martes en los que se vendieron 9 ollas arroceras. Exactamente. 7 martes donde se vendieron 9 ollas arroceras. Ahora, ¿cómo interpreta este 16? Sí, 16. Hubieron 16 martes en los que se vendieron entre 6 y 9 ollas arroceras. Muy bien. Ahora este 33.33. Desde el 33.33% de los días se vendieron 9 ollas arroceras. Muy bien. Y este 76.19. Entonces el 76.19% de los días se vendieron entre 6 y 9 ollas arroceras. Muy bien. Listo. Muy bien. Don Sebastián, hagamos el primer receso acá. ¿Sí? Listo, Démonos 15 minuticos, son las 9:20. A las 9:35 volvemos a conectarnos, ¿sí? listo, Para descansar y obviamente para retomar este tema, ¿sí? listo, profe, hágale. Muy bien. Termino aquí la grabación de esta primera sección.